La industria de los videojuegos ha sido en las últimas décadas como una de las más redituables, así como de mayor demanda y competencia, pues esta industria no solamente la hace una sola compañía, sino muchas más en este ramo, dando lugar a un importante acontecimiento como lo fue la guerra de consolas. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las consolas que, además de ser una de las más importantes en la historia, fue también la que vio nacer a uno de los personajes más importantes, Sonic the Hedgehog. Así es, amigos, nos referimos nada menos que al Sega Mega Drive, como se le conoció en Japón, mejor conocido como Sega Genesis en el continente americano. Genesis es una consola creada por Sega, lanzada en Japón el 29 de octubre de 1988 y en Estados Unidos el 14 de agosto de 1989. Es la tercera consola de sobremesa de Sega, sucesora del Sega Master System, y que fue perteneciente a la cuarta generación de videoconsolas, junto al TurboGrafx 16 de NEC, el Neo Geo MVS de SNK y claramente el Super Nintendo Entertainment System de Nintendo. Genesis fue una consola adelantada a su tiempo, pues mientras las demás seguían con los juegos en 8 bits, Genesis dio el gran paso a los 16 bits tan solo un año después del TurboGrafx 16. En muchos casos, los juegos en 16 bits casi solo se podían encontrar en los arcades. Y durante un tiempo, Sega gozaba de un apabullante éxito con lo novedoso que lucía. Sus colores, sus gráficas, sus primeros títulos, no le pedía nada a nadie. Pero todo cambió cuando la nación Nintendo atacó. Con la llegada del Super Nintendo al mercado, era evidente que Sega estuviera en aprietos, pues tras el gran éxito que había tenido el NES, era obvio que para Sega el Super NES representara una mayor amenaza, y lo que fue con el lanzamiento de Super Mario World, que se volvió el juego más vendido de la generación. Pero, ¿qué podía hacer Sega frente a esto? Para ello, Sega ya tenía preparado su as bajo la manga, solo era cuestión de sacarlo a jugar, el cual se llamaba Sonic the Hedgehog, el famoso erizo azul capaz de correr a gran velocidad y que al poco tiempo se volvería para Sega lo que para Nintendo es Mario. Ahora, si bien la guerra de las consolas ha existido básicamente desde la primera generación, en los tiempos del Magnavox Odyssey contra el Atari Home Pong, la guerra llegó a su punto más alto con esta competencia entre Mario vs Sonic. Al menos en el continente americano, Sega comenzó a sacar una agresiva campaña publicitaria no solo para anunciarse, sino también para atacar a Nintendo. Recordaremos el famoso eslogan Sega does what Nintendo don't, con el cual por una parte buscaba dejar mal parado a Nintendo, claramente hacerse de mayores ventas en sus productos. Y hablando de productos, vamos con sus juegos, pues Sega Genesis gozó de un importante catálogo de juegos, tanto first parties como third parties, juegos exclusivos de su consola, así como títulos que también estuvieron en Super Nintendo, SNK MVS y TurboGrafx 16. Sonic the Hedgehog, las aventuras de este simpático erizo azul, fue el que sin duda cambió las reglas del juego, así como revolucionó el género de plataforma, además de haber tenido secuelas y algunos otros títulos, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD y Sonic y Knuckles. Además de algunos otros juegos que ganaron popularidad entre los jugadores, como Golden Axe, Phantasy Star, Streets of Rage, Shinobi 3, entre muchos otros. Con la gran popularidad que el arcade iba ganando en los primeros años de los 90s, varios de sus juegos también fueron llegando a Genesis, sobre todo los del género de peleas, Street Fighter 2 de Capcom, Fatal Fury de SNK, incluso salió Mortal Kombat, que sí mostraba la sangre a diferencia del polvito de la versión de Super Nintendo. Juegos de plataforma que salieron para Super Nintendo también estuvieron en Genesis, como Earthworm Jim, Aladdin de Disney, que fue de los más vendidos en esta consola. Y claro, no podemos hablar de Genesis si no hablamos de sus controles y accesorios. Y el control de Genesis, famoso por sus 3 botones, 6 en algunas otras ediciones, además de ergonómico y cómodo para el usuario. Por otra parte, fue una de las consolas que buscó poder actualizarse a nivel hardware. Entre uno de sus accesorios era el Sega CD, mediante el cual la consola podía reproducir los juegos en formato de CD, los cuales ofrecían mejores gráficas, además de que el accesorio también ofrecía la posibilidad de reproducir CDs de audio, de modo que además los CDs tenían mayor almacenamiento que los cartuchos de Genesis.
Sin embargo, Sega CD no gozó del éxito esperado debido a su alto precio, falta de juegos que pudieran realmente explotar su potencial e incluso aquel controvertido juego de horror conocido como Night Trap, que al igual que Mortal Kombat, este también puso sobre la mesa el tema de la violencia en los videojuegos en el Congreso estadounidense. Como otra actualización de hardware, también salió el 32X, un accesorio que buscaba extender la vida de Genesis a la quinta generación de videoconsolas, además del lanzamiento de su sucesor, el Sega Saturn. 32X, como su nombre lo indicaba, era el salto a la generación de los 32 bits y juegos con mayor poder gráfico y el salto al 3D. Sin embargo, 32X no logró tener el interés de los desarrolladores, que ya estaban más enfocados en los juegos para Saturn, PlayStation de Sony e incluso Nintendo 64, cuyo desarrollo ya iba comenzando desde 1994. El 32X, a pesar de haber tenido un lanzamiento considerablemente exitoso en la Navidad de ese año, la falta de juegos así como la poca capacidad para hacer ports de Saturn a 32X fue parte del declive de este accesorio, así como su descontinuación para 1996. Genesis también fue una consola que tuvo servicios online. En Japón, este servicio, conocido como Sega Meganet, que permitía al usuario poder jugar online en al menos 17 juegos compatibles. Este servicio había sido anunciado en Estados Unidos bajo el nombre de Telegenesis en el CES 1990, pero al final nunca fue lanzado. Sega Genesis fue más que una videoconsola, fue el beligerante de la guerra de consolas en los años 90, fue la consola adelantada a su tiempo y que siempre buscó mantenerse al día. Fue la consola que concibió memorables títulos, personajes e inolvidables historias en cada juego y grandes anécdotas en cada niño que tuvo esta consola en sus manos. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.